Buenos días, queridos amigos de la educación, al amigo Horacio y a todo su espléndido equipo y a todos los colegas educadores de Argentina y de otros países que están celebrando y festejando hablar y intercambiar sobre educación en este sexto Congreso Municipal en Educación y tercer Congreso Iberoamericano sobre Gobiernos Locales y Educación, que organiza la ciudad de Córdoba, que organiza el gobierno local de Córdoba, que siempre tiene esa pujanza y esa capacidad de agendar temas a través de iniciativas que en la región son apreciadas como muy relevantes para justamente plantearnos algunos de los temas que hoy queremos con ustedes compartir, que es esencialmente sobre la necesidad de transformar la educación. Yo creo, antes de empezar con algunos señalamientos, y nosotros vamos a mencionar fundamentalmente 3 órdenes de desafíos o las 3 ideas fundamentales que vamos a trabajar, decirles que hoy por hoy en educación, como en otras áreas de la vida social de nuestros países, es necesario hurgar en las ideas, es necesario debatir, contratar enfoques, contratar propuestas, buscar puntos de coincidencia, establecer conexiones, mirar la globalidad, la integralidad de las cosas, evitar los fraccionamientos, evitar las miradas cortas. Y yo creo que es un momento fundamental de nuestra región para encontrar eso que hemos denominado un poco la presentación, el punto de inflexión. Porque no es un punto de inflexión solo de América Latina, queridos colegas, es un punto de inflexión del mundo. Si nosotros no cambiamos el decurso de determinadas cosas en el mundo de hoy, no hay futuros, como dice la UNESCO, para las generaciones más jóvenes, porque no hay un futuro dado, si hay tantos futuros como los que queremos construir, aspirar a forjar. Entonces, lo que nos vamos a interpelar hoy en esta intervención es dónde nos situamos, a qué aspiramos, a qué anhelamos, si estamos dispuestos, si tenemos la voluntad, la determinación, las capacidades, las ideas, para que este punto de inflexión en nuestras agendas educativas sea una ventana de oportunidades para que la región tenga una nueva generación de políticas públicas. Y para nosotros, como les decía, hay 3 órdenes de desafíos que tienen esta doble conjunción, que son globales, porque tienen que ver con la habitabilidad del mundo y del planeta, que impactan en la región iberoamericana, naturalmente, en la región iberoamericana, no solo hablando de Latinoamérica, sino también hablando de España, de Portugal, de lo que es la comunidad, que somos todos en Iberoamérica, y en posibles sinergias que pueda haber entre el sur global y el norte global, es decir, cómo de alguna manera ese sur y ese norte hoy pueden dialogar sobre una transformación educativa que no es solo un tema del sur, es también un tema del norte. Por lo tanto, decimos, no es que unos impongan una mirada sobre otros, sino hay un espacio hoy de interacción y de diálogo constructivo que seguramente, y ojalá así sea, pueda ser el rutero de futuro. Y por lo tanto, nos enfrentamos, como ustedes ven en la presentación, a cambios disruptivos. La disrupción esencialmente significa cuando los cambios tienen un ritmo exponencial, son sistémicos, son complejos, penetran todas las esferas de la vida, nos impactan como trabajadores, ciudadanos, emprendedores, miembros de comunidades, ciudadanos, personas. Previo al COVID había cambios que ya eran señalados como disruptivos, asociados fundamentalmente a la cuarta revolución industrial. La disrupción provocada por la automatización de las tareas, fundamentalmente las tareas que se denominan de baja intensidad cognitiva. La necesidad de repensar los ciclos de competencias y conocimientos que las personas tienen que tener para integrar piezas de conocimiento para afrontar desafíos que son crecientemente más complejos. La necesidad de conectar el conocimiento de las ciencias, las humanidades, de la ética. La necesidad de integrar dentro del currículum lo que eran atrora llamadas competencias blandas, pero que no son blandas porque son tan duras como las otras. Es decir, la capacidad de empatizar, de comunicarse, de entenderse, de relacionarse, de pensar críticamente, creativamente. Y cómo eso se conecta con las disciplinas y las áreas de aprendizaje. Entonces, esos cambios disruptivos de la cuarta revolución industrial después implicaron los cambios provocados por el COVID-19, donde nos enfrentamos a un sistema educativo que de un día para otro tuvo que buscar los mecanismos más ingeniosos, como ustedes lo hicieron en Córdoba, en otras ciudades y otras provincias de Argentina, y también en la región, de buscar respuestas para sostener los aprendizajes a los alumnos y de alguna forma garantizar la continuidad de sus aprendizajes. Y del COVID emergió una nueva agenda, una agenda de una educación que se abría mucho más hacia afuera, una educación más que no renegaba
y que a la vez que reafirmaba el carácter insolayable, insustituible de la presencialidad como norte de referencia de la escuela por espacio por excelencia de socialización, a la vez también tenía la capacidad de verse fuera de la escuela para pensar lo que hoy día en el mundo se llama modos híbridos educativos. Esto es una educación que congenia, integra, complementa con presencialidad y virtualidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de expandir aprendizaje, con el objetivo de sostener la diversidad de alumnos. Y después del COVID y asociado al COVID, también en ese periodo histórico que va entre la cuarta revolución industrial, COVID-19, crecientemente nos enfrentamos a un problema de sostenibilidad planetaria. Nuestras maneras de vivir hoy día hacen insostenible la vida para las futuras generaciones. Pero la insostenibilidad no es solamente asociada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, es la insostenibilidad cultural, de confluencia de culturas y de valores. Es social, de sociedades muy desiguales entre ellas y al interior de las mismas. Es sostenibilidad política que tiene que ver con el afianzamiento de la convivencia democrática, de la inclusividad. Por lo tanto, esa disrupción aparece ahí y que tiene que ver con un quiebre de vida civilizatorio. Esto es, nos enfrentamos a la necesidad de repensar los modos civilizatorios. Y cuando creíamos que teníamos las disrupciones de la cuarta revolución industrial, del COVID-19 y de la sostenibilidad, aparece crecientemente otra que trastoca la entidad humana, que es la disrupción social de la inteligencia artificial generativa y el impacto muy fuerte que tiene en nuestras identidades como humanos, en definirnos como humanos, quiénes somos como humanos, qué representamos, qué es nuestro lenguaje, qué es nuestra cultura, qué es nuestra diversidad, qué es nuestra vida. Por lo tanto, estamos en un mundo de erupciones conectadas y múltiples. Cuarta revolución industrial, COVID-19, sostenibilidad, inteligencia artificial generativa. Y todo eso hace la necesidad de repensar la educación y de repensar el currículum, a efecto de educar, a efecto de sentar las bases de educabilidad de las nuevas generaciones para futuros, y ahí usamos la palabra en sentido y en acepción plural, para futuros más sostenibles, sostenibilidad, más democráticos, convivencia, inclusividad, más justos, una sociedad de cercanías, más inclusivos de la diversidad y más pacíficos. Porque hoy más que nunca tenemos que afirmar el instrumento de la educación para la paz como un instrumento de cercanía y de encuentro de culturas e historias. Y por lo tanto, repensar la educación y el currículum aparecen como la máxima prioridad política y de política educativa. Porque en definitiva, cuando hablamos de currículum, hablamos del para qué y en qué uno educa, aprende y evalúa. Y cómo involucra diversidad de actores e instituciones en ese diálogo, porque en definitiva el currículum y la pedagogía reflejan imaginarios de educación que a la vez reflejan imaginarios societales. Y como les decía anteriormente, nos planteamos 3 órdenes de desafíos para justamente tratar de dar respuestas desde la educación en clave abierta a la sociedad, en la reinvención o reimaginación de un modo de vida civilizatorio. Y ahí el primer punto que decíamos es avanzar en este nuevo orden civilizatorio. Este nuevo orden civilizatorio que asuma las disrupciones planetarias y societales como una ventana de oportunidades. No la disrupción para entrar en una postura fatalista, entreísta, negacionista o negativa, si se quiere, sino ver en la disrupción una ventana de oportunidades para repensar nuestros sistemas educativos y nuestra relación con la sociedad. Y el primer punto es revisar en profundidad las maneras predominantes que tenemos hoy de producir, de consumir, de distribuir o no distribuir, de relacionarse entre los humanos y con la naturaleza, que cargan en las generaciones más jóvenes. Porque en definitiva esa insostenibilidad de la manera en que hoy producimos, consumimos, distribuimos, relacionamos, les deja un legado a las generaciones más jóvenes de un mundo insostenible. Por tanto, necesita la necesidad de repensar las categorías de pensamiento, de acción. ¿De dónde podemos pensar un mundo sostenible, un planeta sostenible? Y eso nos lleva también a un tema fundamental de valores. ¿Cómo tejemos la simbiosis, las complementariedades entre valores que tienen que apropiarse como universales y vinculantes, valores que nos convergen en los lazos interculturales entre afiliaciones y tradiciones distintas y a la vez son el garante, el norte, la punta de partida de
visibilizar la diversidad, las diferencias y los particularismos. Porque sin universalismo de valores no hay diversidad. Y sin diversidad el universalismo de valores queda rengo. Por tanto, el concepto que estamos hablando en este nuevo modus civilizatorio es un universalismo diverso, diversidad de culturas asentadas en referencias comunes e incluyente de la diversidad de perfiles y situaciones y afiliaciones que anidan en una sociedad. Por tanto, dentro de este desafío del nuevo orden civilizatorio, estamos pensando en repensar los equilibrios y las interdependencias entre los humanos y la naturaleza. Superar que el mundo es humano y que no tiene nada que ver con la naturaleza y que la naturaleza está para espiolarse, para explotarse, para dominarse. Tenemos que asumir que vivimos en un mundo de interdependencias colaborativas y solidarias entre los humanos y la naturaleza. Tenemos que invertir las inteligencias humanas, individuales y colectivas, como brújula y garante de la apropiación del sentido y de dirección que le podemos dar hoy a las tecnologías digitales, y en particular la inteligencia artificial generativa, para direccionalizar las tecnologías para que justamente sean un instrumento, un soporte de mejoras de la calidad de vida y bienestar. Para eso tenemos que contrarrestar las desigualdades neurogenéticas, las desigualdades que provienen de que la condición humana de cada uno de nosotros biológica, que a su vez se entremezclan con las socioeconómicas y generan un problema muy fuerte de iniquidad. Por tanto, más que hablar de inteligencia artificial como un elemento fragmentado de un sistema, tenemos que poner una mirada mucho más fuerte, mucho más fina, mucho más punzante, en invertir en la inteligencia humana, en las inteligencias humanas para direccionar la inteligencia artificial. En este desafío del modo civilizatorio, tenemos que, como decíamos, repensar los equilibrios y las interdependencias entre la naturaleza y las personas. El desafío 2 es repensar la educación en su integralidad. Ya no cabe aquello de decir, cambiamos la educación por fragmentos, por partes, por segmentos. La educación en su conjunto, en su globalidad, porque la educación, ¿por qué es globalidad? Porque responde a un problema global y a un desafío global que es el ser humano. Y al igual que la educación no puede fragmentarse, no se puede fragmentar la persona. La persona es ese todo indivisible, ese ser especial que somos cada uno de nosotros. La UNESCO dice, cuando hablamos de educación inclusiva, decimos que todas y todos somos especiales. O dice el pensador universal Edgar Morin, cuando dice, los humanos somos todos indivisibles. Esa conjunción de lo biológico, lo antropológico, lo filosófico, lo individual, lo colectivo, lo global, lo local. Y por tanto, una educación que se piensa en su integralidad es una educación que pone la mirada en el bienestar y desarrollo integral y balanceado de las personas. Porque mucho se habla hoy día, y fundamentalmente a partir de la pandemia, del bienestar socioemocional de los alumnos, que no es más ni menos que reconocer que en todo acto cognitivo, en toda expresión cognitiva humana, hay un soporte emocional indudable, insolayable y que es necesario reconocerlo. No es que las emociones se adicionan, las emociones están insertas, están inscriptas, están de alguna forma metidas en nuestras condiciones. Y por eso hay que pensar el cerebro, la mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo como un todo interrelacionado. No podemos separar nuestras cabezas de nuestros cuerpos. Cuando pensamos, cuando nos comunicamos, cuando dialogamos con ustedes, movemos nuestros cuerpos. Porque el cuerpo está en una interacción permanente con el cerebro. Por tanto, no hay que diferenciar la educación del físico y la educación de la mente. Porque el cerebro las conecta. Y el cerebro se expresa en el sentido de un sentimiento. Y vieron lo que me pasó recién, que moví mi cuerpo torpemente y moví la lámina. Es parte de que cuando uno transmite, comparte ideas, se emociona. Y al emocionarse, el cuerpo reacciona. Por tanto, acá la clave es conectar los enfoques y las piezas de conocimiento. El conocimiento interdisciplinar, transdisciplinar, que no implica negar la relevancia del conocimiento disciplinar, porque no hay conocimiento transdisciplinar o no hay conocimiento interdisciplinar sin un soporte fuerte en la disciplinariedad.
pero hay que conectar esas piezas justamente para entender la complejidad del ser humano. Ese desafío 2 implica también profundizar en la idea de cuáles son esas competencias, porque no vamos a entrar acá en discusiones sin sentido, o si se quiere, discusiones que se van a un juego suma cero. Competencias, llámensele competencias, habilidades, capacidades, como se les quiera llamar. Son maneras de responder a desafíos. En el mundo respondemos todos los desafíos. Ustedes en sus aulas, en sus acciones ejecutivas, en sus direcciones, en sus planeamientos, en sus decisiones de política educativa, en sus relacionamientos con la comunidad, en su condición de padres, madres, familias, comunidades, ciudadanos, trabajadores, respondemos a desafíos. El mundo no viene empaquetado en disciplinas, queridos colegas. El mundo viene para descifrarlo, para desencriptarlo en términos de su complejidad en la conexión de las cosas. Y por lo tanto, las alfabetizaciones fundamentales y transformacionales son aquellas que están asentadas en imaginarios sociales y educativos y que tienen que ver con las lenguas, las culturas, las comunicaciones, con las ciencias, las humanidades y la ética como un todo interrelacionado, con forjar, con estimular estilos de vida saludables, autónomos, solidarios y sostenibles. Y con esta idea de que la educación es una educación global, porque la ciudadanía es global. Es un mundo de globalidades y localismos y identidades compartidas que forjan ciudadanía democrática e inclusiva. Primer desafío, repensar el modo civilizatorio. Segundo desafío, entender la educación en su complejidad e integralidad y el cambio educativo. Y tercer desafío, bueno, ¿cuál es el menú de ese cambio? Y para nosotros el menú de ese cambio tiene tres aspectos: fortalecer la democracia, la inclusión y la convivencia, la educación verde y azul y la transformación digital. Primero tenemos que trabajar mucho ante temas que nos preocupan en nuestras sociedades en una formación integral, democrática e intergeneracional. Esto es el fortalecimiento de la democracia es ante todo un asunto intergeneracional. Ustedes que están este año celebrando sus 40 años de democracia saben muy bien que las democracias se afianzan en el diálogo entre generaciones. Por tanto, ahí lo que nosotros creemos que es bien importante es jerarquizar la libertad de educadores y alumnos, que darle la capacidad de pensar, darles oportunidades para pensar. Porque si uno piensa, es libre, como dice la filósofa Simone Weil. Si uno no piensa, no es libre. Involucrar a las personas, alumnos, a pensar y a tomar decisiones autónomamente, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir. Y ahí creemos que también tenemos que ser muy claros en este modus democráticos de convivencia inclusivo, combatir situaciones que son de alguna forma predictoras de autoritarismos y de prácticas que afrentan las libertades. La cancelación, cuando uno cancela el pensamiento del otro porque no es, entre comillas, políticamente correcto. El prohibicionismo, cuando uno prohíbe que entre a las aulas determinadas cosas que se entienden como negativas o perjudiciales para el desarrollo del niño o de la niña, o que no está dicho ahí, o el negacionismo, cuando uno niega la existencia de fenómenos tales como el cambio climático. En la cancelación, el prohibicionismo y el negacionismo son parte esencial de una cultura autoritaria que afrenta las libertades. Hay que contrarrestar las violencias identitarias, culturales, sociales. Hay que fortalecer, como decíamos, los aprendizajes sociales y emocionales. Y hay que resignificar el valor de la vida humana que se ha perdido ante tanta violencia social, territorial e identitaria que nos asola en nuestras sociedades. También el desafío 3 implica fortalecer la educación verde y azul, una educación que promueva un entendimiento con la naturaleza, con los espacios verdes, con los océanos, con el apego, con el cariño hacia lo que es la naturaleza en una relación de interdependencia con nosotros los humanos. Eso implica modos más inclusivos de gobernanza, implica pensar en tratar de involucrar a diversidad de actores en esta compleja y desafiante situación de fortalecer la educación verde y azul, promover prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tengan un tinte transformacional,
pensar ambientes de aprendizaje que no se queden solamente en los confines de los centros educativos, sino que tengan la capacidad de irse hacia la búsqueda y hacia el entendimiento con la comunidad. Y el uso y la apropiación de infraestructura local pertinente, que dialogue, que conecte, que se alinee con las necesidades locales. Porque acá lo importante es que la educación verde y azul sea una herramienta de acercamiento, de entendimiento intergeneracional, comunitario, ciudadano. Y para eso necesitamos también, queridas amigas y queridos amigos, darle un mayor protagonismo al abajo, darle un mayor protagonismo a los educadores, que los educadores sean los que en definitiva puedan también tener, como tuvieron durante la pandemia, capacidad de proponer, capacidad de idear, capacidad de desarrollar, capacidad de articular, y que sean no bloqueados por las burocracias o por las rigideces que muchas veces impiden que la educación llegue a donde tiene que llegar. También es democracia, inclusión, convivencia, es educación verde azul y es también transformación digital. Porque en definitiva el mundo que vamos a vivir y que vivimos es un mundo de entidades compartidas. Lo físico, lo virtual. Las entidades en el mundo se despliegan en diferentes formas. Ahora estamos frente a una pantalla. Mañana capaz que tenemos la posibilidad, y ojalá que así sea, de encontrarnos en Córdoba en algún momento. Pero nuestras vivencias, nuestras interacciones van a ser distintas. Pero somos esa combinación híbrida de entidades físicas y virtuales. Y eso implica que tenemos que dar los espacios, las garantías para que esa identidad se pueda expresar. Por eso hablamos de la garantía del derecho a la conectividad gratuita en educación, como un derecho fundamental, como un bien común global. Por eso la UNESCO habla de la conectividad gratuita como el derecho a la educación, en materia de plataformas, recursos, contenidos. Asumir que es un mundo híbrido, que la educación es la conjunción de los espacios presenciales y no presenciales, a distancia, que es también la combinación de enfoques, de ideas, de recursos impresos en línea, contenidos diversos, porque todo eso tiene un fin último, que es ensanchar las posibilidades de democratizar la educación y que los aprendizajes lleguen a todas y a todos por igual. Y como decíamos un rato atrás, el uso de la inteligencia artificial generativa, direccionada, enfocada, en lograr más y mejores aprendizajes para la totalidad de los alumnos. Tratar de trabajar, por ejemplo, en plataformas regionales que nos permitan acceder a recursos educativos entre países, entre regiones, para que efectivamente puedan esos recursos llegar a los educadores, para que los educadores puedan hacer ese traje a medida o vestido a medida curricular personalizado, de respuesta a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Y por último, todas estas ideas que hemos hablado de desafíos tienen que basarse en acuerdos sociales. La educación no es para mañana, sino para mañana, pasado mañana y traspasado mañana. Los buenos sistemas educativos son aquellos que tienen la mirada profunda, generosa, comprensiva, inclusiva, componedora de pensar para 10, 20, 25 años. Por tanto, entonces, sin un acuerdo social de base, de amplia sostenibilidad, lo que hemos hablado va a evaporarse, va a ser efímero. Esos acuerdos sociales para nosotros tienen que ser inter e intrageneracionales. Tenemos que poner mucho énfasis en involucrar a los jóvenes en estos diálogos. No para consultarles o no para que participen, sino para que sean parte de la mesa de construcción de una nueva educación. Y ahí hay énfasis en la convivencia, la solidaridad, en el bienestar, en el desarrollo. Tienen que ser intersectoriales porque la educación es a la vez política social, económica, cultural, comunitaria, ciudadana. Por lo tanto, la educación tiene que dialogar, tiene que tener espacios de construcción compartida con otros sectores sociales, de protección social, de salud, de bienestar, territoriales, locales, para que se garantice el derecho a la educación, que es el derecho a los aprendizajes, a la información, a los conocimientos locales, que son fundamentales para responder a los temas de sostenibilidad, y a lo que decíamos un rato atrás, a la conectividad gratuita en educación. Como bienes comunes globales, quiere decir como bienes que no le pertenecen a nadie, sino al conjunto de la comunidad mundial planetaria. Interinstitucionales, porque implica tender puentes, como ustedes han hecho en Córdoba y en otros lugares, entre múltiples formas de entender y gestionar la educación. Porque hoy la educación no es lo formal, lo informal y no formal separados, es la conjunción de diferentes formas de entender la educación, públicas, privadas, territorialmente distintas. Porque lo que uno tiene que hacer no es separar, sino sumar voluntades, sumar recursos, sumar financiamientos.
Cuarto, interseccionales. Tienen que ser claramente los acuerdos, tienen que claramente ser muy explícitos y sin pelos en la lengua, de combatir prácticas clasistas, racistas, que promuevan los odios y las grietas. Tienen que ser intercomunitarios, por cuantos acuerdos tienen que valorizar, jerarquizar, posicionar los conocimientos aportados, brindados por las comunidades locales, en la formación de las nuevas generaciones para futuros mejores y más sostenibles. La UNESCO habla de knowledge commons. Knowledge commons son los conocimientos comunes a toda la humanidad que no pertenece a nadie, pero que son vitales para responder a los desafíos que enfrentamos. E interpartidarios, por cuanto la educación no es el reducto, no es presa de un partido, de un grupo político. La educación es una construcción colectiva de política pública de largo aliento, que requiere conjurar voluntad, volumen programático, capacidad de programa, alianzas inclusivas, componedoras y recursos alineados con lo que se aspira. Terminamos esta presentación diciendo y reafirmando que lo que decíamos al principio, volvemos al principio, estamos en un punto de inflexión en las agendas educativas en nuestra región. Estamos en un momento crítico donde el calibre de las decisiones que tomemos va a gran parte determinar el futuro más alegre, menos alegre, más promisorio, menos promisorio, más igualitario, menos igualitario, más democrático, menos democrático, más convivial, menos convivial de las generaciones más jóvenes. Por tanto, hoy pesa en la educación una enorme responsabilidad que es ser un canal de vinculación del presente a futuros mejores y sostenibles. Y eso implica no tener la voluntad y la determinación de enfrentar los problemas en la radicalidad de su análisis y su complejidad para buscar las respuestas más sostenibles. Por eso terminamos reafirmando que eso implica entender que vivimos en un mundo de disrupciones múltiples. COVID-19, cuarta revolución industrial, sostenibilidad, inteligencia artificial, y que ese mundo de disrupciones conectadas y múltiples nos plantea tres grandes desafíos: modos democráticos, un nuevo modo civilizatorio, una transformación de la educación en su integralidad y una agenda educativa programática marcada por fortalecer una formación democrática intergeneracional, transversalizar la educación verde y azul y asumir la transformación digital como una ventana de oportunidades para más y mejores aprendizajes para todas y todos. Les deseo un excelente congreso y no nos olvidemos nunca que cada vez que estamos juntos en educación haciendo una actividad como estas, el mundo se ve mejor. Muchas gracias.